Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 18 de abril del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con las campañas políticas porque el candidato a la presidencia Fico Gutiérrez presentó a quienes harán parte de la jefatura colegiada de la campaña que lideran a partir de la fecha los integrantes del equipo por Colombia, Aide Lizarazo, Lilian Francisca Toro, David Barguil, Alex Char, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry. Ellos asumirán la jefatura política, pero la sorpresa es que presentó oficialmente a Luis Felipe Henao, quien a partir de hoy se une a su campaña y quien además asume como su jefe de debate, lo que muchos interpretan como el puente entre Cambio Radical y la campaña de Federico Gutiérrez. Escuchemos al exministro de Vivienda y ahora jefe de debate, Luis Felipe Henao. Atacó las bandas criminales, gobernó con transparencia, hizo las obras de infraestructura más importantes para Medellín. Hoy, eso que se hizo a nivel regional, lo vamos a hacer a nivel nacional. Por otro lado, en medio de un inusual acto ante una notaría en el sur de Bogotá, el candidato presidencial Gustavo Petro, en compañía de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, ratificó que en caso de convertirse en el próximo mandatario de los colombianos, no utilizará en ningún caso la figura de la expropiación. Por ello, invitó a los demás candidatos presidenciales de la contienda electoral a asumir el mismo juramento de no expropiación ni con acciones ni con omisiones. Escuchemos al candidato. Como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie. Al respecto, Germán Navas Talero, el jefe jurídico de la campaña de Gustavo Petro, dijo en Mañanas Blue 10 AM que este acto no es vinculante y que sería, entre comillas, un saludo a la bandera. Es de que una persona va a una notaría y deja una escritura, es una notaría, pero no vincula al gobierno nacional. El gobierno se vincula a través de decretos y de leyes o reformas constitucionales, no promesas electorales en notaría. Hablamos ahora de orden público porque desde la Mesa de Participación de Víctimas de Arauca le pidieron a los grupos armados dejar a la población civil por fuera de los hechos de violencia que se vienen registrando. Exigen garantías para la participación en los espacios de toma de decisión respecto a la situación actual del departamento, asegurando que sus propuestas no son incorporadas y también solicitan atención inmediata para las víctimas. Precisamente esto ocurre mientras se hizo el levantamiento de los 4 cadáveres de las víctimas de la masacre en Tame perpetrada por las disidencias de las FARC. Tuvo que ser la misma comunidad la que recogió los cuerpos y llevarlos a la morgue de la población, pues el CTI de la Fiscalía no pudo entrar a la zona de la matanza por falta de garantías de seguridad. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por los responsables. Hablamos ahora de otras noticias porque el presidente Iván Duque viajará este martes 19 de abril en horas de la tarde a la isla de San Andrés y Providencia y en ella esperará el fallo de La Haya que está previsto sea el jueves 21 de abril en la madrugada sobre las denuncias de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. El mandatario viajará en compañía de la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez, el ministro del Interior Daniel Palacios y altos consejeros entre otros. El fallo de La Haya se dará a conocer, como lo decíamos, a las 3 de la mañana hora colombiana y previo al recibimiento el mandatario tiene previsto entregar una serie de obras a los habitantes de la isla. En noticias judiciales, la Corte Suprema de Justicia le negó a la hermana de Otoniel, Nini Joana Úsuga, alias La Negra, la solicitud que hizo para que varias autoridades informen si ella ha sido investigada, juzgada o condenada y cuáles han sido sus viajes al exterior. Además, pidió la copia de la sentencia por medio de la cual fue condenada a la pena de 9 años y 3 meses de prisión. Esta petición la elevó con el objeto de detener la orden de extradición que hay en su contra, argumentando que no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y en otras noticias judiciales, un juez de Bogotá condenó a una pena de 10 años de prisión al expresidente de Saludcop, Carlos Gustavo Palacino Antía, por la apropiación irregular de recursos de esa EPS que generó un millonario detrimento.
Ahora hablamos del consejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, quien anunció su renuncia al cargo. Hay que recordar que el consejero tenía la labor de implementar el acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Archila ahora aspira a ser el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, en donde ya fue profesor y además se graduó como abogado. Ahora debe esperar que el presidente Iván Duque le apruebe la renuncia. Escuchemos al exfuncionario. En este momento de mi vida no hay otra prioridad profesional distinta de esas. Por eso, con profundo agradecimiento con el país, con el presidente, he dejado todas mis responsabilidades y estoy consagrado a obtener el favor de los estudiantes, a obtener el favor de los profesores, a que vean con favorabilidad lo que yo puedo contribuir para que sigamos creciendo, para que sigamos construyendo, para que sigamos siendo mejores. En noticias económicas, la economía colombiana creció un 8,1% en febrero y aceleró la marcha frente a enero del año 2022. Esto de acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Actualmente, las actividades que más impulsan la economía son el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios, seguido por las actividades artísticas y de entretenimiento. Y en tercer lugar está la administración pública, salud, defensa y educación. Escuchemos al director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Seguimos viendo una economía impulsada por las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que está explicando 1.8 puntos porcentuales del total del crecimiento. Hablemos ahora de COVID-19 porque en su informe diario el Ministerio de Salud reportó 2 nuevos fallecimientos por la enfermedad en el país. Esa cifra no se registraba desde el pasado 2 de abril del año 2020, cuando también hubo 2 muertes por el virus. En total, 139.751 personas han perdido la vida por el coronavirus en el país. De otro lado, el ministerio informó que son 129 los nuevos casos en Colombia, llegando así a los 6.087.791. Según el informe, 5.923.287 personas se han recuperado. En información internacional, una jueza de la Florida revocó la orden nacional que obliga el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público en los Estados Unidos, así como aeropuertos y estaciones, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad. Y por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que las tropas rusas ya iniciaron la ofensiva en el este de su país, una zona por la que transitan los refugiados que huyen de la guerra y que ahora están en alerta. Y en deportes, la Federación Colombiana de Fútbol informó que Reinaldo Rueda ya no será más el técnico de la Selección Colombia luego de su fracaso en la misión de llevar al combinado nacional al Mundial de Qatar 2022. Abro comillas, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y sus proyectos personales, no sin antes manifestar asimismo nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo, dijo la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado tras una reunión del comité ejecutivo. Sobre quién será el reemplazo de Rueda, se limitaron a decir que se analizarán los posibles candidatos que pudieran haber para dirigir las riendas de la Selección Colombia. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden darle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.